Vimos ayer y hoy pues felicito a cada uno de ustedes que están aquí, que le están sirviendo al Señor, porque es un privilegio. ¿Cuántos lo creen? Servirle al Señor. ¿Y qué dice Hebreos 5:4? Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y hacemos una oración? Padre, te damos gracias, muchas gracias por el llamado que tú nos has dado. Gracias por la vida y porque en este día tú nos has reunido, nos has convocado en este lugar, Señor. Y aquí estamos dispuestos a escuchar tu palabra. Estamos agradecidos por el llamado que tú nos has hecho al servicio, porque sabemos que es una honra y es un privilegio que tú nos has dado. Queremos servirte con excelencia, queremos servirte con amor y gratitud por todo lo que tú hiciste por nuestras vidas. Gracias por la salvación que tú nos has dado. Gracias, Señor, por todas las cosas hermosas que has hecho en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia. Te bendecimos, Señor, y en este día queremos recibir la enseñanza para nuestra vida y entender un poco más del ministerio. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón fue llamado por Dios, como lo fue Moisés, ¿verdad? Y lo importante aquí, resaltar esto, que es un privilegio, es un gran honor que Dios nos da en el servicio. ¿Lo cree usted? Es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. En Éxodo 3, del 1 al 5, vamos a leer ahí cómo Dios llamó a Moisés. ¿Cómo fue el llamado que Dios le hizo a Moisés? Dice Éxodo 3:1: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una zarza, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Vemos en este pasaje tres cosas importantes que quiero resaltar en esta mañana. En primer lugar, nos dice que Dios llamó a Moisés, ¿verdad? No lo llamó su suegro, no lo llamó ni su esposa, no lo llamó otra persona. ¿Quién lo llamó? A ti no te llamó el pastor, ¿verdad? No te llamó tu compañero, no te llamó tu amigo, tu familiar. Dios te tiene aquí y el llamado Él lo hizo. Porque cuando no es Dios, entonces estás en el lugar equivocado. Porque el que tiene que llamarnos al ministerio es Dios. Dios usa obviamente al pastor, ¿verdad? Porque Dios le hace sentir que hay un llamado en tu vida. Entonces, si fue el pastor el que te dijo, o si tú fuiste con el pastor a decirle, ¿sabes qué? Yo siento este llamado, está correcto. El llamado se siente aquí en el corazón. El llamado lo confirma Dios a nuestra vida. Y Él nos dice, sí es cierto, si el pastor te dice, oye, yo creo que tú puedes servir aquí o allá, es que Dios le está mostrando algo acerca de ti.
que Dios quiere hacer con tu vida, que Dios te quiere usar, que Dios quiere de los dones que Él ha impartido en tu vida, que tú los descubras también a través del servicio, porque no es de otra manera que nosotros vamos a ver los dones que Dios nos ha dado, pero a través de servirle a Él, de servirle a la gente, al pueblo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el que llama debe ser Dios. Y aquí Dios no quiere acomedidos. Dios no quiere gente que diga, yo también, porque todo el mundo sirve, yo también. No, es que es un llamado de Dios especial, que Dios lo confirma en el corazón. Y si no tienes ese llamado confirmado, pídele al Señor que te lo confirme, o dile y pregúntale, ¿qué, Señor? ¿Dónde? O no es mi lugar, porque pues tenemos que estar en la perfecta voluntad de Dios. Amén. No donde nosotros queramos, no donde nosotros nos guste. Yo nunca me imaginé que yo iba a estar predicando, porque si a mí Dios me hubiera preguntado, oye, ¿quieres ir a compartir? Le hubiera dicho que no. Pero no es lo que nosotros queramos, es lo que Él quiera hacer. Porque si vemos, cuando Dios llamó a varios personajes de la Biblia, los llamó como a Jeremías, como al mismo Moisés, lo primero que le dijeron a Dios, no, Señor, envía a otro. Es que yo no sé hablar. No, yo no puedo. ¿Cómo? ¿Hacer esto o aquello? ¿Impartir la clase a los niños? No, Señor. ¿Pasar a la gente? No, es que yo no tengo el carisma, yo no tengo la gracia. Dios te la puede dar si se la pides. Y sé obediente. Si el pastor te dice, en este lugar, ahí estate, y que Dios le confirme al pastor y te confirme a ti, porque muchas veces tiene que pasar un tiempo en el cual nos damos cuenta y decimos, bueno, aquí es mi llamado. Pero en otras ocasiones nos vamos a dar cuenta que ahí no es, pero es bueno porque aprendemos a discernir y a entender lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas y cómo Dios nos quiere usar. Y si el pastor le dice algo que se mueva, hágalo, porque los pastores somos guiados por Dios, somos guiados por el Espíritu Santo. El Señor nos muestra muchas cosas. En muchas cosas también nos podemos equivocar, ¿verdad? Pero tenemos que pedirle al Señor. Si el pastor le dice, muévete o haz esto, usted nada más sea obediente, sométase y ore a Dios, y el Señor le va a confirmar a usted. Porque eso es lo importante, que tenemos un Dios personal, un Dios que nos guía a través de su Espíritu Santo. Porque su palabra dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y necesitamos cada uno de nosotros saber y entender cuál es nuestro llamado. Porque si obedecemos, Dios nos va a capacitar. Así como lo capacitó a Moisés, ¿verdad? Vemos cómo Dios grandemente usó a este siervo. Pero fue un trato, fue un tiempo que pasaron pruebas, pasó Moisés muchas cosas, circunstancias, pero fue creciendo, fue madurando en el llamado de Dios, fue entendiendo la voluntad de Dios, y eso es lo que cada uno de nosotros debemos buscar, agradarle a Dios, hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en primer lugar, Dios es el que llama. Segundo lugar, Dios llama a gente ocupada. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Estaba cuidando las ovejas de su suegro, ¿verdad? Estaba trabajando. Y tú puedes decir, ay, no, ¿por qué me dijo el pastor que viniera a servir si yo trabajo, si yo hago esto, si todo el día me la paso ocupado? ¿Sabes qué? Si es un llamado de Dios, el Señor te va a desocupar y te va a dar el tiempo, pero tú no pospongas el llamado del Señor. Primero es el Señor. Y si Dios te dice, ahorita vas a dejar ese trabajo porque yo te voy a dar otro mejor, hazlo. Es que no tengo tiempo, pues pídele a Dios sabiduría para que tengas ese tiempo para servirle a Él, para prepararte en la palabra, para buscarlo. Amén.
Dios llama a gente ocupada. Nunca digas, no puedo. Si tú te dispones, vas a poder, porque Dios va a preparar todo. A tus hijos los va a cuidar, porque Él te va a dar sabiduría. ¿Qué hacer en esos momentos que tú te ocupes? ¿Qué personas te pueden apoyar? Gente confiable, gente a los cuales tú les puedes decir, le puedo dejar a mis hijos a un familiar, pero de confianza, de mucha confianza, porque tus hijos son tu primer ministerio. ¿Sabían eso? Y de eso vamos a seguir hablando. Bueno, la tercera cosa que vemos aquí en este pasaje, que el llamado de Dios es santo. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando se acercó a él para ver la zarza que ardía? ¿Qué le dijo Dios? Quita el calzado de tus pies. En primer lugar, Dios pide santidad en el llamado. En primer lugar, nuestro llamado debe ser santo. Santo, porque Dios es un Dios santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Si tú quieres ser grandemente usado por Dios, necesitas apartarte del pecado, de las cosas que te alejan de Dios. Necesitas santificarte día a día, día a día. ¿Por qué? Porque cada día batallamos con esta carne. Amén. Batallamos, pero tenemos que santificarnos, purificarnos, apartarnos del mundo, de las cosas del mundo, de las cosas que nos distraen, de los programas de televisión que no son sanos, de no ver pornografía, no ver revistas indecorosas. Ese es santificar nuestra vida, apartarnos de las cosas que nos pueden dañar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Un ministerio que se quiera ejercer en pecado no va a prosperar, no va a prosperar. Dios usa a aquellos que le sirven con manos santas y un corazón puro, porque dice la palabra que ellos verán al Señor, los puros de corazón. Queremos ver a Dios, queremos ser usados por Dios. Apartémonos para Él, santifiquémonos día a día, y que pedirle al Señor que nos muestre esas cosas, esas áreas que todavía no le hemos entregado, que todavía no le hemos rendido a Él. Eso es muy importante, que entendamos en el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Un servidor debe tener sus prioridades en orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Lo vemos desde el Génesis. Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué empieza a hacer Dios? Empieza a ordenar. La tierra, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. Cuando venimos al Señor, tú y yo, ¿cómo estábamos? Desordenados y vacíos, ¿verdad? El ministerio necesitamos hacerlo en el orden de Dios, y hay un orden de prioridades que nosotros debemos seguir, que son las prioridades que Dios ha establecido en su palabra. En primer lugar es Dios. Segundo lugar, para ti varón es tu esposa, y para ti mujer es tu esposo. ¿Cuántas personas que están aquí son solteros? Levanten su mano. Para ustedes que son solteros, su segunda prioridad son sus padres. En tercer lugar, para hombres y mujeres,
que están casados son sus hijos. Y en cuarto lugar es el trabajo. Y el último, el quinto, es el ministerio. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo cada una de estas prioridades. Número 1, Dios. ¿Qué dice Mateo 6:33? ¿Alguien se lo sabe? Fuerte. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué debemos de buscar primero? El reino de Dios. Hay servidores que primero buscan las cosas, las que necesitan, como es el vestir, como es con qué voy a comer, en dónde voy a vivir. Esa es su prioridad. Pero aquí, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Primero es Dios. No son las cosas, no son las personas, no son las pertenencias, ni el llamado. Es Dios. Amén. Primero es estar con Dios, y Él nos va a añadir todas las cosas que necesitemos. Dios nos creó para estar con Él y no alejados de Él. Colosenses 1:16 dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios nos creó a ti y a mí para estar con Él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo podemos estar con Él? A través de una relación íntima, profunda con Él, con nuestro Creador. Porque a través de esa relación íntima con Dios es como vamos a conocer más a Dios. Yo no puedo obedecer a Dios, sus mandatos, sus mandamientos, sus principios, si yo no lo conozco. ¿No es verdad? Primeramente necesitamos conocer a Dios. Y cuando yo conozco a ese Dios maravilloso, hermoso, que con amor eterno me amó, que se entregó por mí, que dio a su Hijo lo más valioso que Él tenía, entonces es como yo voy a empezar a amar a ese Dios maravilloso. Porque ¿qué dice el primer mandamiento? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí involucra todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo vamos a amar al Señor? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pero es a través de tener esa relación íntima y profunda con Dios, y esa comunión a través de la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios, porque aquí en la Biblia están los pensamientos de Dios, están escritos los deseos de Dios, está escrita la voluntad de Dios. Yo quiero conocer la voluntad de Dios. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios? Abramos las Escrituras, escudriñemos las Escrituras, porque en ellas está la vida. La palabra de Dios es espíritu y son vida. La palabra de Dios es el alimento que va a nutrir nuestro espíritu. ¿Para qué se nutre nuestro espíritu? Para que nuestro espíritu se fortalezca y entonces nosotros podamos superar todas las tentaciones de nuestro cuerpo, tentaciones que todo mundo tenemos día a día con nuestra carne. Si alimentas más tu carne, ¿qué va a dominar? Pues la carne. Pero si alimentamos más a nuestro espíritu, lo que va a gobernar nuestra vida es el espíritu del Señor, que ahora mora en los hijos de Dios. Amén. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuimos llamados a esa comunión. Es un llamado de Dios que Él nos hace. Y aquí la palabra quiere decir invitación. Es una invitación de parte de Dios a que estemos con Él, porque Él nos anhela celosamente.
Para eso fuimos creados. Recordemos en el Edén cómo Dios creó al ser humano y lo puso en un lugar muy especial, donde había abundancia, donde era un deleite estar en ese lugar porque había de todo, y sobre todo el hombre podía habitar con Dios. Para eso Dios creó al ser humano, que lo hizo y lo creó a la imagen y semejanza de Él. Alguien parecido a Él, en el cual poder platicar, poder dialogar, poder expresar sentimientos, emociones, alegrías, todo, ¿verdad? Un ser humano para que pudiera tener ese compañerismo con Él, porque eso es comunión, compañerismo, relación mutua. Él se quiere dar a conocer a nosotros y es a través de esa comunión y a través de su palabra. El estudio profundo de la palabra, meditar en ella, no solamente leer y córrele, no. Hay que meditar en la palabra de Dios, porque la palabra escudriñar, como dice ahí en Juan 5:39, que escudriñemos las escrituras porque en ellas se encuentra la vida de Dios. Entonces, esta palabra escudriñar significa cavar, escarbar, indagar, que viene siendo, es como, da la idea de escarbar hasta encontrar en la profundidad esos tesoros, ¿verdad? El oro no se encuentra así ahí donde hay oro, ¿verdad? Así a la vista, ¿no? Los mineros tienen que escarbar para encontrar piedras preciosas como el oro, la plata o piedras diferentes, valiosas, pero se encuentran muy profundamente. Así es la palabra de Dios. Los tesoros de Dios, que son de incalculable valor, más que el oro, más que la plata, cualquier cosa, esos son los tesoros de Dios. Por eso hay que buscarlos, escarbar ahí, meditar en esa palabra. Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres hablar a través de este pasaje? Vuélvelo a leer, repásalo hasta que Dios aclare sus pensamientos y los ponga en tu corazón, que van a ser tesoros en ti, para que luego tú puedas compartirles a otros esos tesoros, ¿verdad? Porque hay que compartir lo que Dios nos revela, ¿no es cierto? Hay que hablar de lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. Antes de ir a evangelizar, antes de predicar, antes de servir en lo que sirves, necesitamos primero estar con Él. Vemos el ejemplo de Jesús, Marcos 3:13 y 14. Si tienen su Biblia rápidamente, si no yo se los voy a leer. Después subió al monte, está hablando aquí de Jesús, después subió al monte, después de que estuvo trabajando, de que estuvo con sus discípulos, dice, y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Vemos a Jesús llamando a sus discípulos. Este es el contexto. Llamando a sus discípulos para que estuvieran con Jesús. Primero Dios nos llama para estar con Él. Dice, estableció a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Primero es estar con Él y en segundo lugar servirle, ¿verdad? Los envió a predicar. Entonces, en Marcos 1:35, esto es lo que les quería decir anteriormente, que habla de Jesús. Dice aquí, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Es el ejemplo de Jesús, que Jesús ponía en primer lugar estar en comunión con el Padre. Era primero, lo primordial, primer lugar. Iba a la presencia de Dios, ahí recibía la dirección de Dios para ese día. Allí el Señor le daba, lo llenaba,
de su Espíritu Santo para que siempre en el poder de Dios, porque Jesús andaba en el poder de Dios, porque Jesús, Jesús era hombre, pero también era Dios, 100% hombre, pero también 100% Dios. Y él cuando iba en el poder del Espíritu Santo, por eso había sanidades, por eso los muertos resucitaron, por las maravillas que hacía Dios a través del poder que estaba en él. Y ese poder que había en Jesús también está en ti y en mí. Lo sabes, ¿verdad? Entonces no tengas temor de predicarle a tu compañero, a tu jefe de trabajo, porque el poder de Dios está en ti, porque la palabra de Dios es poderosa para romper cualquier cosa y cualquier corazón endurecido, lo quebranta, y tú puedes ser instrumento para que la gente llegue a los pies del Señor. Entonces, sigamos el ejemplo de Jesús, busquemos a Dios primeramente, porque ahí es donde vamos a encontrar la fuerza, el consuelo, el descanso que necesitamos para enfrentar todo el día lo que venga. Con Cristo somos más que vencedores y Él nos va a dar la victoria en todas las circunstancias de nuestra vida. Dios nos habla en el silencio cuando estamos a solas con Él, y en esa intimidad Él nos revela los secretos de su corazón, nos da dirección, nos da entendimiento de su voluntad, nos revela los planes y los propósitos que tiene para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra iglesia, o en el trabajo donde tú te desarrollas. La segunda prioridad la vamos a ver para los varones, es su esposa. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces aquí el mandato de Dios para los esposos es que amen a sus mujeres, porque como servidores nosotros tenemos que ser un ejemplo para el pueblo, para la iglesia, para todas las personas que se reúnen, para los recién convertidos. ¿Qué ejemplo van a ver en nosotros como servidores? Que tú y tu esposa no se la llevan bien, que ven que no la tratas bien, que no la tratas como vaso frágil, como dice la palabra de Dios, que los varones traten como a un vaso frágil a su esposa. A veces los hombres son muy rudos, tienen una voz así de trueno y a veces como intimidan. Entonces los hombres tienen que tener cuidado cómo le hablan a su esposa. A ver, dile esposa, te lo decía. Háblele con cariño, con amor, con delicadeza. Si hay problemas en su matrimonio, si usted siente, es que nuestra relación está muy fría, pues ¿sabe qué? Es tiempo de meterse en oración y pedirle al Señor que le ponga el fuego y la pasión que usted tenía antes por su esposa. Por eso se casó, ¿verdad? Porque la amaba. Ahora la va a amar más, porque ahora tiene el amor de Dios. Y el amor de Dios es más especial y más grande, porque es un amor incondicional, es un amor sacrificial, es un amor que no estamos viendo si me das tú para yo darte, sino nos entregamos totalmente. Esa es la calidad de amor en lo cual Dios está pidiendo que el varón ame a su esposa. ¿Por qué le dirá al varón que ame a su esposa? Porque hay muchos varones que descuidan mucho a la mujer. Esa es la verdad. Respete a su esposa, valore lo que Dios le ha dado, porque es un tesoro una mujer, la mujer que Dios le ha puesto a su lado. Bendígala todos los días. Usted como cabeza, como el líder de su hogar, dice aquí la palabra que el varón santifica a la esposa
por la palabra, compártale la palabra, ministrele. Usted debe de ir adelante. Si su esposa espiritualmente ha crecido más que usted, ¿sabe qué? Es un reto. Usted tiene que ir adelante porque usted es el líder. Usted tiene que ir dirigiendo, guiando a su familia, a su esposa y a sus hijos. Entonces es una gran responsabilidad. Varones, es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo de entregarse completamente. Ya no esté con un pie aquí y otro acá. Ríndale su vida al Señor. Ya no juegue. No es tiempo de jugar. La cosa es muy seria. Es de vida o muerte. De usted depende, y la influencia que usted dé, el testimonio que usted dé, el ejemplo que usted dé, para que muchos o se pierdan o se salven. Porque la gente ve el ejemplo. Porque la gente lo que ve va a querer imitar de usted. Si ve un buen ejemplo, lo va a hacer y lo va a ayudar a crecer. Si ve un mal ejemplo en usted, puede ser que también usted pueda ser piedra de tropiezo. Y Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que hacemos. Claro que la salvación no depende de usted, pero su testimonio es muy valioso para su esposa, para sus hijos. ¿Qué ejemplo le está dando a sus hijos, varón? ¿Qué ejemplo? ¿Que usted lleva las riendas espiritualmente o que es su esposa? ¿O le deja toda la carga a la esposa y deja que la esposa ore por ellos? Y no tú ora, no tú llévalos a la iglesia. Es que yo no, estoy cansado, es que, ¿sabe qué? No es así. Si usted es el líder, levántese en la fuerza de Dios, tome fuerzas en Dios, pídale a Dios sabiduría, pídale a Dios su gracia, que le ayude a entender y a obrar conforme a la voluntad de Dios y a hacer las cosas como Dios le manda en su palabra. Busque a Dios todos los días y ríndale a Él y dígale: si usted no puede, Dios sí puede, y Dios le va a ayudar en su necesidad, en su relación, en los problemas que usted tenga. Dios le va a ayudar a solucionarlos. Nada es imposible para Dios. Debemos creer, tener fe y confianza en el Señor de que Él nos va a ayudar. Tome su responsabilidad, varón. Y a las mujeres, también hay para las mujeres. Ahí mismo en Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. La esposa, ¿cómo debe estar? Sujeta, no de otra manera, como dicen a veces. Se oye feo, ¿no? Pero hay mujeres que no se quieren sujetar, les cuesta mucho trabajo, porque dicen: Él no me va a mandar. Pues fíjate que aquí dice la palabra de Dios que te sujetes a tu esposo como al Señor. Si una mujer no se sujeta a su esposo, tampoco se está sujetando a Dios, porque está en rebeldía, está en desobediencia. La mujer se debe sujetar voluntariamente al esposo, porque ese es el mandato de Dios. Si yo amo a Dios, si yo obedezco a Dios, me va a ser muy fácil obedecer a mi esposo, sujetarme por amor, ¿verdad? Dice que nos sujetemos. Hay otro versículo enseguida es el 23 y 24, donde dice que nos sujetemos a nuestro esposo en todo, pero ese todo tiene un límite, no es en todo, para que no el esposo diga: te dice la palabra que en todo, o dijo la pastora que en todo. No, mire, en todo lo que esté conforme a la voluntad de Dios, que le edifique a la esposa, en todo que le sirva, pero no con autoritarismo. Pida las cosas con amor, varón, con respeto a su esposa.
De esa manera usted va a ganar el corazón de su esposa y la aceptación y el respeto para que ella se someta con amor, no a fuerzas, porque es muy feo sujetarse a fuerzas. Es horrible, ¿no? ¿Usted quiere que su esposa se sujete a fuerzas? ¿Verdad que no? Entonces, ámela nada más. Y usted también sírvale a ella, varón. Y ella no va a tener ningún problema en servirle a usted y en sujetarse a usted. Si el varón le da una orden a usted, mujer, y le dice: mira, vamos a irnos a ver películas pornográficas o a hacer cosas indebidas, vamos a tomarnos unas cervezas, vamos a ir a esta fiesta, pero ahí saben que hay, o sea, se tiene que sujetar la esposa. Vamos a tener relaciones como lo vemos en las películas, o vamos a ver películas pornográficas para tener relaciones. ¿Usted lo va a admitir, mujer? Cuídese, mujer, no hagan eso. Cuide a su marido también y póngale un alto y diga: no, porque yo soy una mujer de Dios y tú eres un varón de Dios, y nosotros vamos a honrar a Dios, le vamos a obedecer y le vamos a servir con manos santas y un corazón puro. Amén. Y los solteros, esto es para los solteros, dice Efesios 6:1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en la vida? Obedezcan a sus padres, honren a sus padres, sométanse a sus padres. Esa es la responsabilidad que ustedes tienen si están en casa, bajo esa cobertura, porque es la cobertura que Dios ha puesto. Los padres cuando estamos solteros, y a la mujer cuando está casada, su cobertura es el varón. Si la mujer no está sujeta al varón, está fuera de la cobertura, y eso es muy peligroso. Entonces cuiden estar en ese orden que Dios ha establecido en su palabra. La tercera prioridad son los hijos. Cuidar a los hijos, enseñar a sus hijos en primer lugar a amar a Dios. Y vamos allí en Deuteronomio 6 del 5 al 7. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué responsabilidad tenemos delante de Dios con nuestros hijos? ¿No lo cree usted? Desde pequeños, aún desde que el bebé está en el vientre de su madre, hay que hablarle la palabra de Dios. Hay que hablarle, porque el bebé tiene espíritu también y puede escuchar y puede estar recibiendo. Recibe la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene esa fuerza, ese poder para entrar y penetrar, para que el espíritu de ese bebé escuche y reciba la palabra de Dios, que va a traer bendición tanto a la vida del bebé. Dice la palabra ahí en el Salmo 139:13 que cuando Dios está formando cada parte de nuestro cuerpo, está la misma presencia de Dios formando cada cosa del cuerpo humano, que Dios tiene el cuidado de formar y hacer todo lo que necesita el bebé, y lo podemos ver en nosotros, ¿verdad? A usted no le falta nada. Dios nos formó como Él quiso, con diferentes características y personalidades a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y además dice: mi embrión vieron tus ojos. El embrión, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, ahí estaba el Señor, y ahí el Señor tenía cuidado de nosotros, y de alguna manera
Dios nos creó con esa necesidad de Él. Desde el vientre había esa necesidad, pero ahí estaba Dios siempre presente, porque siempre hemos estado presentes en el corazón de Dios, porque dice la palabra que desde antes de la creación del mundo ya estábamos en la mente y en el corazón de Dios. Antes de que nacieras yo te conocí, le dijo el Señor al profeta Jeremías. Desde antes de la creación del mundo ya estábamos en la mente y en el corazón del Señor, y eso es algo maravilloso, maravilloso, ¿eh? Estamos concluyendo. Vemos aquí la tercera prioridad. Eran 5. Primero, Dios. Segundo lugar, el esposo, la esposa o los padres. En tercer lugar, los hijos. Enseñarles, dice que de mañana, cuando vayamos en el camino, cuando andemos, los llevemos a la escuela, hay que estarles hablando la palabra del Señor. Cuando nos acostemos, cuando nos levantemos. ¿Cómo van a aprender los niños la palabra de Dios? A través de la repetición, a través de que estemos con ellos, le leamos la palabra de Dios todos los días, para que ellos aprendan versículos, aprendan salmos y conozcan a un Dios maravilloso desde que están pequeños. No espera que sean adultos y se le vayan al mundo. Ahorita es como vamos a sembrar cuando están pequeños. Si sus hijos ya están grandes, también denles un buen ejemplo y motívelos a que estudien la palabra de Dios. Decíamos, la cuarta prioridad es el trabajo. El trabajo es antes que el ministerio, porque usted tiene una responsabilidad que cumplir. Cumpla con su trabajo. Si Dios lo quiere para el ministerio, Él va a acomodar las cosas. Usted nomás ore, pero sea fiel ahí y dé testimonio de que es usted un buen cristiano. No falte, pida permiso si tiene que faltar, pero cumpla en su responsabilidad. Si usted tiene la responsabilidad de llevar el alimento a su casa, sea fiel en su trabajo, primeramente. Y en último lugar es el ministerio. Usted sabe que en primer lugar, nuestro primer ministerio es nuestra casa, antes que el ministerio en la iglesia. No descuide a su familia y diga, es que le voy a servir al Señor, pero no te voy a servir a ti, ni voy a estar aquí en la casa. No. Hay quienes se dedican tanto al ministerio que pierden sus hogares. Tenga usted un balance. Primero es su hogar. Primero es su hogar. Dios le va a pedir cuentas de lo que le ha dado su esposa, sus hijos, su familia. Que Dios les bendiga.